ਸ਼ਹਿਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Yo muy bien, tú tienes un poco cara de sueño, has trasnochado, me parece. No demasiado. Bueno, anoche he bebido gin tonics para dormir mejor y la verdad es que he dormido muy bien. Entonces gin tonics a ciertas edades es uno más de los necesarios. No, es lo que te conserva en formol. Sí. Hay grandes ejemplos como la reina madre de Inglaterra. Que ha cumplido sabe Dios cuántos años. No, la madre de la actual. La actual. Sí, que la llamaban Lady Jean porque se conservaba muy bien. Además era una mujer con muchísimo prestigio en Inglaterra, porque cuando los bombardeos sobre Londres, ella iba a los lugares donde se habían producido los bombardeos a comprobar. Tu sangre inglesa aflora con más rapidez desde que has escrito el libro, ¿eh? Sí, y los gin tonics ayudan mucho. Ayuda mucho a recordar. Vaya desastre lo de Afganistán. Hay una nota oficial, digamos, de Médicos Sin Fronteras. Queríamos hablar con el presidente de ese organismo aquí en España, pero tiene una reunión ahora mismo, no puede atendernos. Van ahora mismo creo que 19 muertos ya en ese hospital de médicos en Kunduz. Nadie sabe muy bien qué ha pasado. Obama pide una investigación. Es una zona en la que hay bombardeos de aviones de la OTAN, pero nadie sabe quién puede haber ordenado ese bombardeo. Sí, ¿no? es que es una ciudad que han tomado los talibanes, quizás como prueba para ver cuál es la fuerza del gobierno que hemos dejado allí y ver si después tienen fuerza para intentar Kabul o a otra ciudad importante. El ejército afgano está intentando recuperar Kunduz, algunos medios incluso lo dieron por recuperado, pero no es así, y Médicos Sin Fronteras tiene el único hospital avanzado en esa zona de combate, respetado por las partes, y dio las coordenadas a la aviación de la OTAN, es decir, de Estados Unidos, le dio las coordenadas de dónde estaba el hospital, pero no ha sido suficiente y se ha producido este bombardeo. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas habla de posible crimen de guerra, en el comunicado de Médicos Sin Fronteras dice que esto es un ataque inaceptable que atenta contra el derecho humanitario, que es cierto, y Obama lo que también ha comentado es que se inicia una investigación y que cuando sepa algo más podrá decir qué es lo que ha pasado. Hay 7 pacientes entre las víctimas, entre ellos 3 niños, también por supuesto 12 trabajadores de Médicos Sin Fronteras. Charlábamos hace unos días con una persona, hablaremos con ella, la entrevistaremos la semana que viene, de hecho con Paula Farias, tú seguramente la conocerás, escribió ese libro de Déjate llover, maravilloso. Sí, además fue presidenta también de médicos y es médico ella. Claro, y nos contaba, recuerdo en esa conversación, cómo el trabajo en esos hospitales es tan intenso que no te da tiempo a pensar en lo que hay alrededor. Decía que hay una diferencia con vosotros, los periodistas, cuando estáis allí, ¿no? Vosotros sí que podéis pensar, ellos no tienen tiempo ni de pensar, y encima de eso te bombardea la OTAN. Sí, además es una organización castigada con secuestros y problemas, porque es una organización como otras que están en primera línea siempre del dolor. Y yo creo que la aportación a la paz que hace su trabajo es grande. De hecho, tienen el Premio Nobel de la Paz. Y es curioso porque el bombardeo se produce horas después de que Obama criticara a Putin por bombardear en Siria, donde también está bombardeando Estados Unidos. Bombardeaba, decir que los bombardeos rusos refuerzan al ISIS. Es mucho más fácil ver. Mira, es mucho más fácil ver el bombardeo en el ojo ajeno que en el propio, jugando un poco, ¿no? Ese bombardeo sirio además empezaba con una escena que parece sacada de una película barata de espías. Un general ruso sale de la embajada de Bagdad, de su embajada en Irak,
se dirige a la embajada americana, llama a la puerta, porque además en esa embajada, si no llevas credencial no te abren, ¿no? Una vez allí pide verse con un agregado militar estadounidense para decirle que el bombardeo ruso en Siria iba a empezar en unos minutos, en 60 minutos. Aconseja a los norteamericanos que se retiren de inmediato del espacio aéreo sirio y las palabras se cumplen, ¿no? Una hora más tarde comienza el ataque. Sí, aquí Putin me da la sensación que es el único que sabe a qué está jugando, porque no olvidemos que Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Turquía, Australia y algunos países del Golfo Pérsico también han estado bombardeando lo que llaman una coalición. Pasa que da la sensación que nosotros no sabemos muy bien qué bombardeamos. Bombardeamos al ISIS, pero no hemos modificado nada sobre el terreno, excepto en Kobane. Pero sí sabemos cuáles son nuestros enemigos. Nosotros no sabemos a quién apoya Rusia. Lo que no sabemos es quiénes son nuestros amigos. Y Rusia sí sabe quiénes son sus amigos. Es el presidente Assad. Para Rusia que sea un asesino no le da igual. Y lo que está haciendo es apoyar al presidente Assad y bombardear a todo el mundo que está en contra del presidente Assad. Por ejemplo, el Frente al-Nusra, que nosotros no le estamos bombardeando. Digo nosotros, para que nos entiendan, el Frente al-Nusra es Al-Qaeda. Pero claro, comparado con el ISIS casi parece socialdemócrata. Entonces, ahora mismo hay una lucha claro, Estados Unidos por una parte sí le interesa lo que está haciendo Rusia, pero por otra parte no se fía de Rusia, porque claro, está Ucrania, está Crimea, y a ver qué es lo que está buscando. Y además le roba el protagonismo, lógicamente. Sí, y yo creo que Putin también se está metiendo en un jardín que bueno, las guerras todo el mundo sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban, y Rusia tiene un Vietnam que es Afganistán, que lo debería tener en cuenta. Sí, ese conflicto sirio se ha vuelto mucho más complejo esta semana, mucho más peligroso también, lógicamente. Vamos a saludar a un buen amigo, Javier Martín, periodista y delegado de la agencia AEF en el norte de África, con sede en Túnez. ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenos días. Buenos días. Esa irrupción de Rusia, Javier, en el polvorín sirio solamente contribuye a complicar más la situación, ¿no? ¿Qué busca Moscú? Bueno, no es una irrupción exactamente, es un paso más adelante, porque Rusia, desde que estalló la revolución contra Bashar al-Assad en 2011, ha estado apoyando al régimen de Bashar al-Assad. Y si el régimen de Bashar al-Assad se ha mantenido y se sigue manteniendo, ha sido porque ha tenido el apoyo de Rusia desde 2011, tanto directamente porque a través de ayuda logística, como a través de la alianza que tiene Rusia con Irán. Busca dos cosas, el presidente Putin. Una es volver a poner un pie en Oriente Medio, donde Rusia no lo ha tenido muy firme en los últimos años, pero después tiene una necesidad estratégica, y tenemos que recordar que en Siria, en la ciudad de Tartus, al lado de donde es la familia del presidente Bashar al-Assad, está el único puerto militar naval que tiene Rusia en el Mediterráneo. Uh-huh. Y bueno, ¿tú crees que esta implicación rusa, más que se dice que Hezbollah, que hay también tropas iraníes, va a salvar a Assad? Y también es una gran ironía que Assad, que es un carnicero, sea ahora la solución del conflicto, ¿no? Sí, bueno, Bashar al-Assad ha jugado esa carta desde el año 2011, es algo que aprendió de su padre, es un sistema que está muy extendido en Oriente Medio, que lo crearon los viejos dictadores, muchos de los que han caído, que siempre se han mantenido en el poder y han tenido buenas relaciones con Occidente, porque ellos creaban crisis, como la ha creado el presidente Bashar al-Assad, en las que luego al final ellos salen como única solución de esa crisis. O sea, como Bashar Mariano Rajoy dejó que entrara el ISIS en Irak, en Siria, cuando se vio acorralado, porque sabía que el ISIS era un problema y al final se crearía un vacío de poder, un miedo al ISIS, y se tendría que volver a recurrir con él. Bashar al-Assad sabía que había 2-3 millones de refugiados en Turquía, y que si esos millones de refugiados aguantaban 3-4 años la guerra sin poder volver a su país, no podrían estar mucho más tiempo en los campos de refugiados, empezaría el desespero y empezarían a salir. Es decir, es una situación en la que se intenta resistir, en la que se dice hay que sobrevivir, nos agarramos a nuestros dos únicos aliados, que son Rusia y Siria, y a partir de ahí sobrevivimos. Tú escribes, Javier, en tu blog que esta intervención permite al régimen sirio básicamente comprar más tiempo o intentar afianzarse, ¿no? Sí, yo creo que hay que pensar un poco a largo plazo, y creo que Rusia, por ejemplo, también sabe que está comprando tiempo. Rusia no solamente apoya al régimen de Bashar al-Assad, ha tenido negociaciones y ha hablado con parte de la oposición siria, y en algún momento Rusia ha venido a decir también que
que él apoya el régimen, pero podría ayudar a la salida de Bashar el-Assad. Siria lo que quiere es que el régimen que venga después de Bashar el-Assad mantenga los compromisos que Bashar el-Assad tuvo con él. Le da igual si es Bashar el-Assad o es otro. Lo único que quiere es que el régimen tenga la capacidad suficiente, la fuerza suficiente para que si se va a una negociación con la oposición, el régimen no desaparezca del todo. Porque si el régimen desaparece del todo, el único aliado que tiene Rusia de verdad en Oriente Medio desaparecería. Te hacía la broma de Rajoy porque Rajoy ha sido de los líderes políticos que ha hablado más claro sobre el apoyo a Assad. El papel de Europa tampoco está siendo muy ejemplar en todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que es más bien vergonzoso, en el sentido de que el propio, por ejemplo, gobierno español y los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, Alemania, cuando aquellos bombardeos de 2012, enseguida se habló de un criminal de guerra, se expulsó a los diplomáticos y se quería quitar al régimen de Bashar el-Assad por todo forma, ¿no? Se decía que no había solución con Bashar el-Assad. 3 años después, ahora tenemos que hablar con Bashar el-Assad para que haya una solución. Es decir, el problema de Europa es, una vez más, que no ha habido coherencia en la estrategia en Siria. Se han dado muchos bandazos para un lado, para otro, y evidentemente en esos bandazos, Rusia, por ejemplo, que sí que ha mantenido una política coherente de apoyar desde el primer minuto a Bashar el-Assad, aparece ahora en mucha mejor posición que el resto de los actores internacionales. Javier Martínez, periodista y delegado de la agencia EFE en el norte de África, nos habla desde Túnez, aunque creo que, Javier, la semana que viene en Madrid, porque presentas un libro, ¿no? Sí, bueno, en realidad es una doble presentación, es uno que han hecho unos compañeros que han trabajado muy bien, periodistas que conocen el mundo árabe muy bien, que se titula ¿Qué queda de las primaveras árabes?, y en el que yo he participado simplemente con el prólogo, pero les voy a acompañar en la presentación, y luego pues el libro que yo escribí en abril sobre el Estado Islámico, que para mi sorpresa ha entrado en la 3ª edición, y bueno, pues vamos a hacer una pequeña charla sobre el Estado Islámico. Sorpresa, sí que sorpresa, y nos resulta muy agradable que se venda. Javier Martín, un abrazo, suerte. Un abrazo, gracias, Javier. Un abrazo. Chao. How can someone who wants to be loved hate it when they're loved at all? Does guilt really feel that bad? Últimamente hablamos mucho tú y yo aquí de periodismo, Ramón. No deberíamos hacerlo porque al final meteremos la pata seguramente. No, no está bien. Somos periodistas, no médicos. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre si hay o no sitio en este país para un New Yorker, por ejemplo, del que somos fans, ¿no? Sí, además, fíjate, en América Latina lo ha hecho muy bien porque tienen un montón de webs con nombres muy, muy curiosos donde han estado explorando, y en España uno de los pioneros en todo esto ha sido Jotdown, un medio en el que yo también he escrito algunas cosas. Has colaborado en algunas cosas, tuviste un par de entrevistas muy interesantes en Jotdown. Se le hizo una a David Remick, el director de New York, precisamente. Recuerdo que te ayudé con los correos electrónicos para conseguirla. Se resistió, ¿eh? Se resistió, pero al final me la dio. Luego no quería fotografía, luego lo permitió. Un tipo muy interesante. Hablamos de periodismo y hablé también con Santi Lyon y con otra gente de periodismo. Y la entrevista larga. Jotdown lo que ha hecho es apostar por las entrevistas largas, por reportajes, por ejemplo, crónicas deportivas fantásticas. Yo leí, hay una serie sobre Fischer, leí otra sobre el equipo de Gales que fue campeón del mundo hace no sé cuántos años de rugby, y la verdad es que es otra forma de contar muy interesante, pausada. Este domingo llega a los kioscos el primer número de la revista que Jotdown ha empezado a editar mensualmente para El País. Se llama Jotdown Smart. Para ampliar esta información saludamos a Carles Fouquet, que es director de comunicación de Jotdown Magazine. ¿Cómo estás, Carles? Dormido, pero aparte de eso todo bien. Bien, buenos días. ¿Qué tal? Oye, este formato es relativamente nuevo, desde luego lo es para El País, porque es en blanco y negro. Bueno, no, creo que de tan nuevo es viejo, ¿eh? Mi madre, ahora que hablabais con Ramón, claro, nos sorprende a la gente más joven, pero mi madre me dice una cosa que siempre me hace pensar, que es, ostras, hacéis la clave en papel. Y creo que no está muy alejada de la clave de Balbín, ¿me estás diciendo? Sí, la clave de Balbín dice que la hemos pasado al papel, mi madre. Entonces yo creo que no está muy lejos, que puede sonar a broma, pero no está muy lejos de la realidad. Simplemente no hemos inventado nada, sino que hemos vuelto a hacer cosas que ya se hacían tiempo atrás, como esto que ahora comentaba Ramón,
de las entrevistas largas y los contenidos que exigen cierta pausa para leerlos. Claro, yo no sé si anunciarlo como la clave en papel y en blanco y negro es muy atractivo para el público joven. No, sobre todo es una forma elegante de contar las cosas, y bien escrita, que es algo que sorprendentemente se está perdiendo en los medios escritos, que es contar las cosas con un lenguaje rico y sin erratas. Y contar las cosas sobre todo con tranquilidad, ¿no, Carlos? Bueno, tranquilidad para el lector, porque para nosotros la verdad es que la tranquilidad, ahora que nos hemos metido en este follón de editar una revista mensual cuando nuestro ritmo era una cada 3 meses, creo que ya la hemos perdido definitivamente. Pero sí, se trata de invitar al lector a tomarse un rato, a olvidarse de todo el día a día y sentarse a cosas que realmente le interesan a él, y sobre todo que le interesa al autor, y que por eso se las cuenta con esa pasión, y yo creo que al final se nota. Sí, además entre la nómina de colaboradores hay uno muy brillante que suele decir que él se hizo periodista para trabajar poco. Vuestra revista es trimestral, ahora resulta que es semanal, va a tener que trabajar un poco más, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros, ¿sabes qué pasa? Que como no somos periodistas, esta parte de que se podía ser periodista para trabajar poco no la sabíamos. Entonces nos ha cogido un poco a pie cambiado, pero no pasa nada, nos vamos a... Sí, vosotros adaptar, sois empresarios, por eso os habéis metido en el sector del periodismo impreso para ganar dinero, porque todo el mundo sabe que... Exacto, mira, estuve mirando varias cosas, startups, tal... especulación y armas, y al final dijimos, no, el periodismo es la mejor es la mejor opción de todas, sin duda. Es la única. Además tiene futuro, aunque hay mucha gente que no lo cree, yo sigo pensando que mientras que haya historias que contar y gente que las sepa contar, tiene futuro. Sí, el problema es si el futuro pasa por el papel o no. El futuro es que pasa que por la gente que pague, ¿no? Porque las cosas cuestan. Yo creo que historias va a haber siempre, lo que hay que ver es si hay gente suficiente dispuesta a pagar por ellas. Sí, o que le valga con esos 140 caracteres en vez de pagar €1, que es lo que cuesta €1, ¿no? El Jotdown Smart ahora mismo. Un euro con El País a partir de cada primer domingo de mes. Lo que pasa es que no es un dominical, o sea, El País va a seguir teniendo su oferta dominical normal, y vamos a estar en el kiosco durante todo el mes entero hasta que llegue el segundo número para sustituirla, y cualquier día con cualquier país se pone €1 más y se llevan la revista. Oye, ¿es verdad que el otro día en la presentación inundasteis la redacción del País de patos? Bueno, sí, hay un vídeo incluso de ello. Es esto de cómo recibieron El País. Es como, yo creo que en general bien, hasta que llegamos con una caja llena con 20 patos, pero bueno, tuvo su gracia, era como Jotdown inundando o invadiendo la redacción del País, y queríamos hacerlo de una manera un poco especial, y como en el primer número está James Gandolfini sujetando crías de patos, pues nosotros llevamos estas crías a la redacción. Lo que pasa, Carlos, es que los patos manchan mucho, y hay mucho despacho por allí. Pero luego esto se monta en vídeo y no se ve nada. La gente que mira el vídeo... ¿Y los patos qué dijeron? Los patos, o sea, no lo sé qué dijeron, pero huelen francamente mal. Sí. Esto es una cosa que yo desconocía totalmente, y fue una sorpresa muy desagradable. ¿Esta idea la pasasteis por el tamiz de Antonio Caño o esto es... No, estaba de viaje. Ah, claro. No sé cuando papá no está... Pero ya se lo encontró todo hecho. Carles Fuguet, director de comunicación de Jotdown Magazine. Gracias, Carles. Suerte. No, gracias a vosotros y igualmente. Un abrazo. Venga, un abrazo grande. Luego. Bueno, y tu papá, que no deja de sorprenderme, Ramón, tan pronto se reúne con antiabortistas como recibe una pareja gay. Mi papá está hecho un lío. Tu papá... Hoy empiezan un sínodo con 270 padres sinodiales, cardenales y obispos, para hablar precisamente de la familia, y tiene ahí a Rouco con un grupo de duros que dicen que esto se rompe y no sé qué. Bueno, no lo sé. Hoy también salió ayer del armario un sacerdote de la Congregación de la Fe, que es la que tiene que... Polaco. La antigua... la teología. Sí, esto de que, ¿cómo se llama? La Inquisición, ¿no? Que ahora se llama eso. ¿La Inquisición? Sí, no, ahora ¿En serio? Pues salió del armario y presentó al novio, que lo han echado, porque justo hacerlo antes... Lo han echado. No lo han echado de cura, lo han echado Así lo resumes. Le han echado de su trabajo, porque dicen que es una deslealtad hacerlo justo antes del sínodo. La fotografía, que está por cierto en la portada de muchos periódicos, merece la pena, ¿no? Bueno, este es María Carey, cantando a Mohamed Ali. Esto vamos a pasar un tupido velo. Hasta luego, Ramón. Mohamed Ali. Hasta luego. En la cadena SER, A vivir que son 2 días. Javier del Pino.